Casero Podcast se hace audio. Hola, hoy vamos a estar platicando con Beatriz Vargas, quien estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Educación y cursó el diplomado en Divulgación de la Ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Su primer contacto con la divulgación fue en 1999, cuando participó en la creación y producción de una exposición temporal sobre teselaciones de Penrose. Vamos a hablar de eso en un ratito. Para el Museo de Ciencias Universum. Ahí mismo fue anfitriona en la sala de matemáticas. Con Paz Álvarez ha documentado el trabajo de grupos y proyectos de divulgación de las matemáticas en México. Ha participado y organizado en diversos eventos de divulgación, como el Seminario Iberoamericano de Comunicación de las Matemáticas de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, en donde también es responsable de difusión y divulgación desde agosto de 2019. A partir de la pandemia por COVID-19, ha planeado, organizado e implementado eventos y productos virtuales de divulgación de las matemáticas en colaboración con sus colegas. Ella es Beatriz Vargas y vamos a platicar sobre matemáticas y creatividad. Pues bienvenida, Beatriz, a Rifades. Vamos a platicar hoy de creatividad y matemáticas. Muchas gracias. Qué bueno que te pudiste hacer un espacio allí en tu agenda de trabajo. Ahorita vamos a platicar en dónde estás trabajando y qué estás haciendo. Y me gustaría empezar con una pregunta que me parece básica. Esto es matemáticas y tú eres una mujer mexicana. ¿Por qué decidiste estudiar esto? O sea, muchos de mis colegas, yo creía que era un mito, pero no, estudiaron comunicación, ciencias políticas, teatro, etcétera, porque no había matemáticas. O sea, es una materia a la que naturalmente le huye el mundo, ¿no? ¿Y tú por qué dices, quiero estudiar eso? Pues porque para mí fue como, pues naturalmente el espacio en el que me sentía cómoda y tranquila, ¿no? Yo me acuerdo que yo me ponía a resolver cosas y eso, pues me perdía, ¿no? Me hacía sentir bien y cuando puedes resolver o encontrar, pues regularidades, o sea, de pronto cuando estás chavito y que ves sentido, eso la verdad se siente padrísimo, ¿no? O sea, ¿estás hablando de la secundaria o ya Pues más sí, grande? a lo mejor en la secundaria, yo creo, en la prepa, sí, en la secundaria tal vez, ¿no? Uh-huh. Que de pronto me ponían retos, o bueno, yo lo veía como retos, ¿no? Y pues era una cosa que me gustaba muchísimo, entender, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo muy lindo, que yo encontré un espacio en el que podía pensar y bueno, yo ni sabía qué estaba pensando, pues yo estaba resolviendo cosas y o tratando de entender cosas y eso era muy gratificante. Ok. Me voy a quitar los lentes porque no te veo bien. Okay. Por el reflejo. ¿Y no te pasó por la mente estudiar otra cosa, precisamente por la secundaria, la prepa? ¿O siempre estuviste clarísima, los números son lo mío? No, fíjate que yo sabía que me gustaba la ciencia, eso Okay. sí. Ajá. O sea, tenía mucha claridad de que me gustaba la ciencia, pero también había otras cosas que me gustaban. Me gustaba mucho la arquitectura, por ejemplo, los museos siempre me gustaron. Uh-huh. Entonces, en la prepa estuve un tiempo estudiando museografía y restauración, que me gustaba mucho también. Y entonces, bueno, pues no, la verdad es que me pasó como yo creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Que pues te vas conociendo cosas, te vas conociendo a ti mismo y vas encontrando ahí como pues tu camino, ¿no? ¿Tus papás se dedican a algo por el estilo? No, para nada. Bueno, mi mamá es química, es QFB, pero nunca se dedicó a eso, ¿no? Ok. Y más bien a ella le pasó como que
yo estudié esto, no sé por qué, ¿no? Ok, Y pero bueno, sí fue una influencia, por supuesto. porque claro que cuando estábamos en las tardes o en las vacaciones en la casa nos decía, oigan, vamos a hacer tinta invisible. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Pues tengo 3 hermanas, ¿no? Entonces, ¿vamos a hacer tinta invisible? Sí, vamos a hacer. Y era pues nada más ponerte a pintar con unas gotitas de jugo de limón, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, yo creo que sí, pues mi mamá tiene formación en ciencias, pero nunca se dedicó a eso. Pero sí, a lo mejor tuve un regreso positivo de la ciencia, ¿no? Tal vez. Ok, claro. Ahí empezó la influencia. Cuando estudias matemáticas, mi ignorancia es total. En la mayoría de las carreras tenemos especialidades, ¿no? O Ujú. preespecialidades. Entonces, estudias, en mi caso, comunicación y puedes estudiar hacia comunicación política o medios electrónicos, etcétera. En tu caso, en matemáticas, ¿qué especialidades tienen y a cuál te fuiste? Bueno, en matemáticas también pasa, Ajá. ¿no? En matemáticas también sucede eso de que puedes tomar un área, ¿no? Ya hay áreas como muy específicas como probabilidad o estadística, ¿no? O cómputo, ¿no? También. Pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras. Creo que una cosa muy linda en la carrera, en la Facultad de Ciencias, pues es que puedes elegir tus materias optativas como tú quieras. Eso es un Ok. poco caótico, pero Ujú, también resulta como una ventaja, ¿no? ujú. Que no tienes justo que tomar un solo camino, Mm, sino que puedes tomar muchas, claro. distintas, Ok. ¿no? Entonces, pues más bien yo hice eso. O sea, más bien yo tomé como de diferentes áreas, ¿no? Mis materias optativas, que además son un montón. Y pues así fue mi formación. ¿Pensabas dedicarte a algún área en específico de las matemáticas? No. O sea, ¿o cómo te veías cuando estabas en la carrera? Así como, ¿cuál es el ideal de un matemático? Bueno, O el tuyo en específico. eso, yo creo que yo, no soy como el común de las matemáticas o los matemáticos, ¿no? Ok. Porque yo disfrutaba mucho estar ahí, pero pensaba que no podía estar ahí. O sea, Ok. era como mi vida profesional la tengo que hacer en otro lado, ¿no? Porque es muy triste que tienes un regreso de a qué te vas a dedicar? Ujú, ¿Y qué vas a hacer? ujú. ¿No? Y entonces creo que pensar como en mi vida después, que fue una cosa errónea, o sea, realmente es que yo no sabía lo que sí podía hacer siendo matemática, Ah, ok. O ¿no? sea, O sea, ajá, esa parte de orientación no la tuviste. no, o sea, porque pues estudiabas y era como, bueno, pues sí, terminas la carrera y luego vas a hacer la maestría y luego vas a hacer el doctorado y yo decía, pero es que, sí, no, yo tengo que trabajar, ¿no? Cuando Ok. termine la carrera yo voy a trabajar. Y entonces creo que eso me hizo, o sea, que tener tan poca información en ese momento me limitó bastante, Ok. ¿no? Que yo no me veía desarrollándome realmente. Conocí la divulgación, me interesaba mucho también la enseñanza, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en el final de la carrera me preguntaban justo, ¿y qué área te gusta o qué matemáticas te gustan? Y yo decía, las matemáticas que tienen que ver con la sociedad. Y Ándale. me decían, eso no existe. ¿Cómo crees? Ajá, Eso no ajá. existe, ¿no? Ok. Entonces, pues era otro momento y yo creo que había como que se veía mal, ¿no? Pensar en las cuestiones de la divulgación o la educación o incluso las aplicaciones, ¿no? O sea que la idea del matemático, la matemática en ese momento, era la matemática pura, o sea, la Exacto, aplicación pura. Ok. exacto, era la matemática pura, ¿no? Y pues sí, claro que había matemáticos haciendo otras cosas, pero yo no los conocía. Ujú. ¿No? Yo no sabía. Y no sabía dónde podían trabajar, cómo se desarrollaban, ¿no? Y si no era en la academia, entonces ¿en dónde? Está padre esto que nos estás diciendo ahorita, porque de alguna forma sabemos que muchas personas que están viendo el podcast son jóvenes, que están estudiando, que quieren ver que estudian, que quieren explotar su creatividad. Y pensaba, ahora que ibas a venir,
que algunas personas nos gustan las matemáticas cuando somos jóvenes, me incluyo, porque comparto esta sensación de descubrimiento cuando vas resolviendo un problema y entiendes la lógica del problema. Entonces, no solo es el resultado, sino que entiendes cómo está armado ese rompecabezas y se siente padre esa complicidad con alguien que te propuso ese problema, ¿no? Y entonces pensaba, creo que vale la pena comentar un poquito cuáles son las opciones laborales que puede tener una persona que estudia matemáticas. ¿Nos podrías decir así como 3, 5 que no sabías en ese tiempo y que ahora para ti son como súper comunes? Bueno, no las sabía porque tampoco había cosas que no existían entonces, Okay. ¿no? Como por ejemplo la ciencia de datos, ¿no? Ciencia de datos, ándale. Ajá, la ciencia de datos. Y bueno, en cómputo hay mucho desarrollo, hay muchas matemáticas que se aplican, ¿no? También hay muchos modelos que se aplican en finanzas, ¿no? Okay. Entonces, todo esto yo de verdad no lo sabía. Bueno, te digo, había cosas que no estaban desarrolladas en ese momento. Ciencia de datos tendrá 5 o 6 años, creo que la carrera tiene, en la UNAM tiene 5 o 6 años más o menos, que la abrieron, es muy reciente, es un área muy reciente, ¿no? Para quien no sepa, la ciencia de datos es un poco un avance o una rama, un primo de la estadística, ¿no? Para no decir que viene de allí o que es su derivado o su evolución. ¿Es algo parecido a la estadística? Se usa estadística, sí, en la ciencia de datos, pero lo que se hace, hoy se producen muchísimos datos todos los días, ¿no? Nosotros todos estamos produciendo datos al estar conectados a Internet, generamos un montón de datos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos esos datos se pueden traducir, se les puede poner valor, uh-huh, ¿no? Y es lo que hace la ciencia de datos, los estudia y ve. Bueno, se revisa cómo es que estás, por ejemplo, está funcionando una aplicación, a qué hora te estás conectando a Internet, qué estás viendo, y eso en cantidades masivas, ¿no? Y eso es lo que estudia la gente que se dedica a ciencia de datos, que son en su mayoría matemáticos, ¿no? Claro. Digo, hay de otras áreas, pero también hay matemáticos y matemáticas. Okay. Y para que más o menos lo tengan en contexto, estos datos también que se pueden estudiar, sistematizar y demás, lo interesante es cuando se convierten en información, ¿no? Claro. Porque nosotros podemos decir, bueno, hay 1000 personas que se conectan a YouTube para ver el podcast de Rifades sobre creatividad los martes a las 9 de la mañana, que es cuando sale el podcast. Padrísimo, pero eso no sirve para nada. O sea, cuando se convierte en información y empieza a tener sentido, nos puede ayudar para tomar decisiones, ¿no? Claro. Claro. Decisiones, ¿qué te gusta? ¿Mercadotécnicas? O sea, o mercadológicas pues decisiones en varios sentidos, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos platicando pues de cómo puedes tener un mayor beneficio o cómo puedes colocar tu producto para que lo escuchen más, lo vean más, lo compartan, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, piensas en los datos que se tienen, los registros de datos que se tienen por las lluvias en la Ciudad de México? Uh-huh. ¿No? Ese es otro tipo de datos que también se puede estudiar y que son muchísimos datos, ¿no? Porque no necesitas de 1 año, 2, 10 o 20, sino te vas a muchísimos datos. Y cuando se estudia eso, pues esto le permite, por ejemplo, a los gobiernos tomar decisiones. Okay. Entonces, no nada más sirve para generar valor y ganancias, uh-huh, sino también para que quienes toman decisiones pues estén mejor informados de las decisiones que van a tomar. O sea que entonces las matemáticas pueden tener una función social y política directa en la generación de políticas públicas, ¿no? Pues sí, pues eso, y ahí empezamos a entrar ahí ya tocaste un punto como entre lo delicado, ¿no? O de los algoritmos también, que eso en algún momento lo platicamos. Pues de una vez, a ver, ¿no? ¿Por qué delicado y los algoritmos? No, pues porque, a ver, ¿qué pasa con el diseño de los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Que también hay muchos matemáticos involucrados, hay muchas matemáticas atrás y hay matemáticos y matemáticas que se dedican a eso, ¿no? Hago un paréntesis para explicar más o menos qué es un algoritmo y si lo hago mal me corriges. Va. Un algoritmo es la instrucción de un proceso secuenciado, según tengo entendido.
Entonces puedes decir, ¿cómo hacer un café? Bueno, primero pones agua a calentar, tienes una cucharada de café, o sea, ahí estoy haciendo el algoritmo, ¿no?, de las instrucciones, y echas el agua, luego echas el café, lo mezclas por 10 segundos y lo puedes beber, ¿cierto? Claro, o sea, Eso tienes sería un algoritmo básico. Sí, y necesitas tener al final un objetivo, ¿no? Ok. Que en el ejemplo que pusiste, pues ya llegaste a tener tu café. Gracias. ¿No? Va, ahí está, entonces con un objetivo. Sí. Pero luego los algoritmos se vuelven una cosa mucho más compleja y no nada más se trata de tomar un café. Podemos hacer algoritmos para 1000 cosas con la computación, ¿cierto? Pues sí, o sea, y en matemáticas hay algoritmos que aprendemos desde que estamos chiquitos, como las tablas de multiplicar, ¿no? Okay. O sea, como que si uno piensa en los algoritmos o los ve, volteas a buscarlos, pues sí los vas a encontrar incluso en tu vida diaria, ¿no? Claro. Pero eso se hace mucho más complejo en otros espacios, como por ejemplo en el cómputo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no sé qué tan familiarizados estemos con los algoritmos o con lo que pasa, por ejemplo, en YouTube o en las búsquedas de Google, o ¿no? Como que hay muchas herramientas que usamos cotidianamente que tienen atrás algoritmos, ¿no? Y estos son hechos por personas, porque también Exacto. es el asunto. Escribí el guión de un programa de algoritmos en donde estuvimos trabajando contigo, en la asesoría, y veíamos que mucha gente asocia el término algoritmo como con una inteligencia inexistente, etérea, ¿no? Que controla nuestras vidas, ¿no? Que controla lo que ves, etcétera. Y más o menos sí, pero no es tan etéreo. El punto es que hay sujetos en una computadora diseñando esos algoritmos, programando esos algoritmos. Y es allí donde intervienen ustedes, quienes estudiaron matemáticas. Bueno, sujetos, pero también sujetas, ¿no? O sea, hay hombres sujetos, y mujeres sujetas, que están programando atrás, sí, por Totalmente. Supuesto. Y esto, bueno, pues nos lleva a una cosa que comentábamos en ese programa, ¿no? Que es, pues que al final las personas tienen sesgos, por ejemplo, ¿no? Y que esos algoritmos que nosotros pensamos que están ahí como puestos por una inteligencia superior que viene de quién sabe dónde, pues resulta que están influenciados por las formas de pensar de las personas que los hacen, ¿no? Ajá. Pero bueno, fíjate qué bonito y qué complejo, ¿no? Cómo las matemáticas, o sea, una persona que tiene formación en matemáticas puede trabajar en eso. ¿Para qué lo usa? Pues hay un montón de ejemplos en donde se puede usar para cuestiones sociales, o se pueden usar para la empresa, o se pueden usar, o sea, como diferentes ámbitos, ¿no? Claro. Ahorita que hice este gesto del úchale con el tema del sesgo en el algoritmo, nada más para que quede claro, es que esos sesgos pueden ser raciales o de género. Claro. Y entonces creo que ahí debe haber una vigilancia ética sobre la programación de estos algoritmos, y entonces la cosa se empieza a ser más compleja y multidisciplinaria. Tendría que haber un departamento de ética, además del de programación, y que la cosa funcione técnicamente, pues ver que eso no esté inclinándose para algún lugar de injusticia social, ¿no? Claro, sí, por bueno, supuesto. Estaría padre luego ver un tema de esos, ¿no? O sea, platicar de eso. Bueno, el programa del que estábamos hablando se llama No Memes y fue el capítulo dedicado a algoritmos. Ya no recuerdo de qué temporada fue, pero bueno, de hace algún tiempo. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Y ahorita dijiste, sí, sujetos y sujetas. Uh-huh. Diría sujetes también, ¿no? Claro. Entonces, claro. Vamos a entrarle a ese temita, que en realidad es un temota. Tú estudiaste matemáticas y es una disciplina que, como muchas otras ciencias concretas, se asocian mucho más con lo masculino. Sí. En tu tiempo, ¿cuántas mujeres había estudiando matemáticas? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era tu experiencia? Bueno, es que sonó fuerte eso de en mi tiempo. Bueno, pero, digo, o sea... o sea, sí, es diferente cuando yo lo digo, pero sí, es cierto, en mi tiempo... pues sí éramos bastantes mujeres, la verdad éramos bastantes mujeres, pero porque entramos los 4 primeros semestres de la carrera, estamos las personas que estudiamos actuaría, ciencias de la computación, matemáticas, física, estábamos ahí todos juntos, ¿no? Y conforme avanzas en los semestres, pues sí, los grupos son mucho más pequeños, ¿no?
Y pues fíjate que más o menos, o sea, sí éramos menos mujeres, pero no era tan dramático Okay. en la licenciatura. Okay. Lo dramático en esa época y en ujú. esta, ¿no? Lo dramático es cuando tú empiezas a ver qué pasa con la maestría, con los estudiantes de maestría. ¿Quiénes son quienes están llegando a la maestría, quienes están terminando y quiénes son quienes están llegando al doctorado y quienes están terminando? Y ahí la diferencia es brutal, ¿no? Y después, ¿quiénes son quienes obtienen una plaza de trabajo en un centro de investigación, en un instituto de investigación? Y bueno, la verdad es que esos datos sí te pones a llorar, ¿no? Ahí sí te pones a llorar. Y sí hay un problema muy fuerte de esta construcción social de quiénes son los matemáticos. O sea, ¿quién hace, qué son las matemáticas? ¿No? ¿Quién las hace? Ajá. ¿Cómo tienes que ser para ser matemático científico o matemática y científica, ¿no? Y bueno, parte del trabajo que yo hago hoy tiene que ver con todos estos momentos que te he comentado, ¿no? O sea, si cuando yo era estudiante yo no sabía qué era lo que podía hacer después, Ujú, digo, hoy desde la divulgación justo trato de hacer eso, ¿no? ujú. Mostrarles a los estudiantes o a las personas interesadas, ¿no? Porque a veces se acercan y me dicen, oiga, mi hijo tiene 7 años y yo veo que le encantan. A mi hija le fascina estar resolviendo cosas, ¿qué puede hacer, no? Mm. Entonces, parte del trabajo que yo hago hoy en divulgación es justo tratar de responder eso, tratar de decirles, chicos, medianos, grandes, empresarios, para todos hay matemáticas, ¿no? Tenemos matemáticas para todos, hay un espacio para cada uno. Y yo creo que eso, y no porque yo quiera que todo el mundo sea matemático. Ujú. Para mí las matemáticas son una parte fundamental de mi vida, me encantan, ¿no? Pero yo creo que para todos nos enriquecen la vida. Entonces, y que hay que hacerlo, que hay que compartirlo, que hay que disfrutarlo, que hay que ponerlo pues para toda la gente, ¿no? Entonces parte de eso es lo que hago hoy y justo pues también trabajar en la imagen que tienen las personas de las matemáticas, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, ¿para qué pueden servir las matemáticas? Dices, no es necesario que todo el mundo se dedique a eso, totalmente de acuerdo, pero ¿qué va a obtener alguien que se ponga a hacer matemáticas como hobby? O sea, porque los hobbies normalmente son salir a esquiar, ¿no? Quien tiene chance de ir a esquiar. Ajá. Pero si no salir en la patineta, a aprender un instrumento musical. ¿Las matemáticas te pueden servir para algo si las usas como hobby? A ver, Everest, yo te voy a devolver la pregunta. ¿De qué te sirve ir a tu clase de piano? Bueno, a mí me sirve para desarrollar primero mi motricidad, porque soy bien torpe. Siempre ando tirando ¿Eh? cosas aquí, No, pero para eso haces así, ¿no? O sea, Bueno, sí, es que es una motricidad bien fina, así de combinar dedos. Me sirve para memoria, también me ayuda a memorizar mucho. Me expande mi conocimiento de la historia, porque cada vez que meto una pieza, pues me clavo a ver un poquito allí. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo unas cosas japonesas, una novela japonesa, pues porque estoy poniendo una rola de Ryuichi Sakamoto, ¿no? Entonces me va expandiendo así como por muchos lados. Con las matemáticas, no, pero a ver, esas son cosas como que son buenas razones, ¿no? ajá, muy Pero concretas. realmente, cuando tú terminas tu clase, no dices, oh, ya desarrollé mi... No, no. O sea, ¿qué te da? ¿Qué Me te hace da? sentir bien. Eso. Ajá. Exacto. Exacto. Y las matemáticas, cuando uno tiene un reto o cuando uno tiene un problemita, un acertijo y lo resuelves, te sientes, o sea, la verdad es que te da una satisfacción personal, ¿no? Yo creo que el disfrute intelectual que uno tiene cuando aprende música, cuando lees poesía, cuando, no sé, cuando hay tantos momentos en donde es claro que uno puede disfrutar las cosas, pero con las mates, pues no se siente tanto, no se ve con tanta claridad, Ujú. pero yo creo que es eso. O sea, yo creo que sí te enriquece la vida, sí te hace sentir mejor y que podemos hablar como de
las matemáticas para qué me sirven, y podemos dar un montón de ejemplos, y yo te puedo decir, no, sí, las matemáticas están en todas partes, ¿no? La tecnología es la base de la tecnología y de la ciencia moderna, pero realmente lo que yo creo es que las matemáticas pues son parte de los humanos, de lo que tenemos como humanos, ¿no? Ok, estaba pensando en varias cosas. La primera era en el desarrollo, o sea, yo pienso que puede servirnos para el desarrollo lógico y abstracto, independientemente Sí. del número en sí mismo, lo cual te va a ayudar en muchas cosas. O sea, a ver, no sé si estoy diciendo tonterías, pero me gustó por mucho tiempo escribir poemas. Ujú. Y, y me daba cuenta que la escritura de poemas en buena medida está marcada por la búsqueda de abstractos, de esas cosas que una mesa que puede representar, a qué puede aludir, etcétera. Lo usamos mucho en la comunicación, en el diseño, cuando hacemos semiótica. Y pienso que eso está muy relacionado con las matemáticas, o así lo siento. O sea, eh, Claro, porque ajá, tienes ahí lo que hay es un proceso de abstracción sobre los objetos, ujú. ¿no? Pero también hay un proceso de creatividad, ¿no? Ándale, ya empezamos con lo bueno. Sí. ¿Cómo es eso de la creatividad con las matemáticas? Cuéntanos un poquito, Uy, porque creo que estamos minando esa montaña que tenemos de la imagen de matemáticas como algo cerebral. O sea, estás diciendo se siente bonito, lo cual normalmente no se asocia a las matemáticas, la parte sí. emocional. Ahora dices creativo. Normalmente se dice, es que tiene un pensamiento muy matemático, muy cuadrado. A ver, entonces, ¿la matemática es flexible también? Entrale, porfa. Pues sí, Ajá. claro que es flexible. Yo creo que en general la ciencia, ¿no? Porque involucra en un proceso de creación y no puede ser de otra manera. Pues claro que tienes que ser flexible. Por supuesto que hay una cajita que es todos casi cuando pasamos por la escuela, pues conocemos esta cajita que tú dices cuadrada y rígida, ¿no? Pues para resolver una ecuación de segundo grado, entonces, ¿no? Y entonces tienes que aplicar la fórmula, no sé qué. Sí, esa parte existe y esa parte, pues, nos ayuda a tener una cierta formación, ¿no? Pero en la investigación en matemáticas o en la investigación en ciencias, pues claro que salirse de la caja y pensar los objetos o las cosas que ya están establecidas con un punto de vista diferente, pues es es el motor de la investigación, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos muy lindos de personas de investigadores. Hay una mujer, Mariam Mirzakhani, por ejemplo, iraní. Ella cuando estaba haciendo sus investigaciones, pues tomaba hojas de papel gigantes, ¿no? Y las ponía en el piso y hacía dibujos. Y entonces tenía una hijita pequeñita y decía, mi mamá trabaja haciendo dibujos, ¿no? Pero ella decía, es que dibujar me ayuda a concentrarme. Ujú. Dibujar en estos espacios que estoy pensando o en estos objetos matemáticos en los que estoy trabajando, me ayuda a concentrarme. Entonces, Ajá. pues sí, su hija lo que veía era que su mamá hacía dibujitos, ¿no? Pero esta parte, pues sí, y hay como muchas exploraciones distintas, ¿no? Para poder hacer matemáticas en investigación, ¿no? Wow. Es que esto se parece mucho a lo que hemos estado platicando con otras personas que han estado en tu silla. Por ejemplo, Raquel Abrego, que es una Labrador, perdón, Raquel Labrador, que es una ilustradora, dibujante, pues nos decía que primero aprendes la técnica, Ujú. que es reproducir los dibujos de no sé quién, la pintura de no sé cuál, y ya después empieza a hacer tu rollo. Los pintores, las pintoras hacen lo mismo, la música es lo mismo. Primero aprendes las rolitas de Bach básicas y lo de todo el mundo y luego puedes empezar a hacer lo tuyo. Lo que me estás diciendo es exactamente lo mismo. Y creo que el problema es que la mayoría nos quedamos en esa primera fase. Estoy pensando en el mar. Ok. Y tú cuando te vas a nadar, o sea, te ponen
unas boyas, te dicen, hasta aquí nádale, porque de aquí para allá es tu responsabilidad. Y entonces creo que nosotros nos pasamos nadando en esa partecita de las matemáticas, que es muy reducida en comparación a todo el océano que nos esperaría si pudiéramos aprender a nadar y tuviéramos seguridad, que serían las matemáticas después de la secundaria, después de la prepa, que son esa área de exploración, de búsqueda y entonces ya de creatividad. ¿Más o Sí, menos pero o no no. tanto? A ver, No, ajá. tienes razón. O sea, yo coincido contigo, pero yo creo que no tienes que terminar en área 1, físico, Ok. matemáticas, o terminar la carrera para poder justo tener estos espacios de exploración o de vivir las matemáticas de manera diferente. Ok. Yo creo que si eres un niño de pequeñito que empieza a explorar, yo creo que más bien ahí nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, Ok. ¿no? Y que si eres un niño pequeñito, puedas acercarte a las matemáticas de otra manera. Si eres un niño ya o una niña de 10 años, pues tendrás otros recursos y a lo mejor habrá algún reto que te puedan poner, ¿no? Ok. Oye, ¿cómo pasa si tienes estas fichitas aquí colocadas y te doy ciertas reglas? ¿Cómo puedes pasar estas de aquí para allá? Y no sé qué, ¿no? Y eso parece un juego. Ujú. Y lo que hay atrás son un montón de procesos que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa si vivimos las matemáticas de esa manera? Si las conocemos de esa manera, no importa la edad que tengas, ¿no? Pues te da un regreso de lo que son, o sea, al final a lo mejor te enteras, ¿no? Que Ujú. son matemáticas y dices, oh, wow, eso no me lo hubiera imaginado, ¿no? Ajá, ajá. Pero también tú mismo te sientes distinto frente a tu capacidad de hacer matemáticas. Porque a lo mejor en la escuela sí te pasaba que, ay, no, ya viene la clase, qué horror, el examen, el tache, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa si lo vives diferente y tienes un regreso distinto? Pues tú también te vas a sentir como, uy, Ujú. pues la verdad es que sí puedo, ¿no? Ok. Y la verdad es que sí me gusta. Ajá. Y eso es parte de lo que hacemos también en divulgación, Ya que justo estás en eso, ajá, proponer esa nuevas forma. vías. Ajá, Estoy pensando que a lo mejor no están viendo, en la escuela ya dicen papitos y mamitas, ¿no? ok. Este, y que tienen a sus chilpayates, haciendo matemáticas y algunos con problemas y como que no les gusta y los niños les da flojera y le huyen y ay. ¿Algún recurso que tú les pudieras dar a esos padres, madres, algún libro que sea como, chéquense este documental, algo que sea como una clave para darle la vuelta a esa aproximación clásica que tenemos de las matemáticas como algo difícil, pesado, ¿no? ¿Cuál Bueno, sería? pues mira, yo creo que una receta infalible, pues no hay, Ok, ¿no? ok. O sea, yo creo que a lo mejor hay varios recursos que pueden encontrar y que, por ejemplo, en la red hay un montón, ¿no? Hay videos y hay pues sí, cosas o artículos, ¿no? Si de pronto ya son más grandes, si les gustan las matemáticas o lo que sea. Hay muchos recursos en la red, algunos son muy buenos, ¿no? Este, entonces yo creo que más bien les diría que se acerquen con nosotros, Ok. que se acerquen con nosotros al Instituto de Matemáticas. Yo trabajo en el Instituto de Matemáticas en la Unidad Cuernavaca y bueno, pues de pronto si alguien tiene interés, ya sea por el lado negativo de, híjole, es que estamos atorados en esto, o por el lado positivo de, la verdad es que esto creo que me gusta, o sea, siento que mi corazoncito late cuando me acerco por ahí, pues que se acerquen con nosotros, ¿no? Y que nosotros, pues ya de manera más específica les podremos decir como para dónde poder dirigirse. Al final nos dices las vías de comunicación Sí, de la entrevista para que lo tengan ahí clarito, claro que sí, correo y todo el rollo. claro. Redes sociales. Bueno, siguiendo con este tema de tu carrera. Entonces, haces matemáticas, sales y luego empiezas a decir, estaría bueno hacer divulgación. ¿Cómo fue ese paso? ¿Dónde estuvo ese puente? Bueno, cuando estaba en la carrera, una de las materias que tomé fue un seminario de geometría. Ok. Y en ese seminario,
nos invitaron a participar en esta exposición que comentabas hace rato, ¿no? Teselaciones. De teselaciones de Penrose, ¿no? Que fue un trabajo muy bonito que se hizo para el Museo Universum. Entonces nosotros éramos estudiantes, ¿no? Y nos dijeron, oigan, pues, ¿cómo ven? ¿No? Pues iba a ser el año de las matemáticas, no me acuerdo qué pasó, ¿no? Pero, pues nos invitaron a participar y ahí fue donde yo fui por primera vez a Universum y pues tuvimos este reto de hacer materiales para personas que no estaban familiarizadas con matemáticas, ¿no? Y entonces, y bueno, una teselación es como un mosaico, como un rompecabezas, ¿no? Ok. Entonces, por eso era un tema atractivo que podíamos proponer. Y entonces, bueno, pues a mí me invitaron, yo dije que sí, y después tomé seminarios de enseñanza de las matemáticas porque siempre me gustó como también eso, ¿no? Me gustaba ver cuando la gente entendía. O sea, a mí me gustaba entender, pero además me gustaba cuando yo hacía algo y podía lograr que la gente, que le cayera un 20 a la gente que entendiera, ¿no? Y entonces, bueno, en algún seminario de enseñanza estaba la que era jefa de la sala de matemáticas en Universum en ese momento. Y ahí fue donde empecé a acercarme, ¿no? Donde me hice anfitriona. Y entonces mi jefa era también mi maestra y entonces pues teníamos mucha retroalimentación y veíamos a la gente y recibíamos a los grupos de visitantes y les dábamos ahí las visitas guiadas y tal. Y hacíamos talleres de matemáticas también. El museo tiene todavía un área de talleres y entonces pues ahí era mucho más directo el contacto y, ¿no? Entonces la verdad es que ahí para mí todo ahí cuadró. Todos mis intereses cuadraron, todos mis gustos cuadraron, ¿no? Y pues yo sabía que era la divulgación, ¿no? Y ya después hice el diplomado ahí en la dirección y pues ya, la vida siguió, ¿no? Ok. La divulgación es un asunto como, me parece fundamental para la sociedad, la divulgación científica. Porque también, o sea, quiero hablar como de cosas muy más frías, ¿no? Pero el desarrollo científico de un país está vinculado o se relaciona con su crecimiento económico. Entonces, por ese lado es muy importante, ¿no? Entre más ciencia haya al alcance de la sociedad, de la ciudadanía, pues más probabilidades tenemos de ir mejorando nuestra calidad de vida como país en general, ¿no? O al menos teóricamente. Teóricamente, porque el desarrollo, este desarrollo que dices está relacionado con el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico, pues, está relacionado también con el desarrollo científico, ¿no? Es fundamental. Sí. Lo está haciendo la UNAM y lo estás haciendo tú en este instituto. Cuéntanos un poquito qué hace el Instituto de Matemáticas, dónde están, qué onda con esto. Bueno, pues el Instituto de Matemáticas se fundó en 1942. Es un instituto de investigación de matemáticas puras, y bueno, está dentro de la Universidad Nacional. Entonces, el instituto tiene 3 vocaciones que son las mismas que tiene la Universidad Nacional, ¿no? Creación de conocimiento, que es la investigación, formación de recursos humanos, pues que es toda la parte que tiene que ver con los cursos que se ofrecen a diferentes estudiantes, ¿no? De licenciatura o de posgrado, y también la parte social, la parte que tiene que ver con la difusión de la cultura, en particular pues en el Instituto de la Cultura Matemática, y ahí es donde jugamos nosotros en divulgación. Ok. Han tenido recientemente algunos eventos interesantes, ¿no? De buena magnitud. O sea, lo digo porque hace poco estuvimos trabajando con el evento que hicieron de ciencia de datos, precisamente. ¿Qué fue ese evento y cuál fue su objetivo, su alcance? Platícanos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas muy importantes que se han hecho en el instituto, pues te digo, desde el 42, ¿no? Y sobre todo en los primeros años del instituto, pues era la investigación básica. Hoy ya también se hace investigación en cuestiones aplicadas, como esto que comentas, ¿no? Pues sí, se organizan muchos eventos.
muchas actividades que tienen que ver con la naturaleza de la universidad, del instituto, ¿no? Están las clases, los seminarios, pero este evento en particular que mencionas es muy bonito porque es un evento que vincula también con otras esferas de la sociedad, que son, por ejemplo, los empresarios o los tomadores de decisión en el gobierno. Okay. Entonces, pues es un espacio muy distinto, digamos, de las otras áreas que tiene el instituto. Ok. Para hacer todas esas labores de divulgación y demás, pues tú tienes que saber de matemáticas, tienes que entender el lenguaje de tus colegas, pero también tienes que saber de esta parte comunicativa. Y ahí va una pregunta, ¿cómo le haces para nutrir tu creatividad y lograr estas relaciones de disciplinas de las matemáticas con todo lo demás a través de la comunicación? Pues no sé cómo le hago. Bueno, O sea, bueno, es que creo que hay una cosa que sí es fundamental, es que así como lo planteaste pareciera como que de pronto llega la creatividad. No, yo creo que hay que uno tiene que estar trabajando continuamente en prepararse. Okay. ¿No? O sea, creo que eso es súper importante, que tenemos que conocer pues todos los medios, porque nosotros trabajamos mucho en medios de comunicación. O sea, hacemos trabajo de comunicación directa, sobre todo, ¿no? Que son las ferias, los talleres de matemáticas que se ofrecen, ¿no? Que también esa es otra cosa bien bonita que se hace masiva, de mucho alcance, con el Festival Matemático o con el proyecto Profe, que también está en Oaxaca, por ejemplo, el Festival Matemático aquí en Ciudad de México. Y pero hay otros proyectos, ¿no? Siembra en Cuernavaca, Artemat también en Cuernavaca, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esta cuestión de comunicación directa, pues hay que prepararnos, ¿no? O sea, todos le tenemos que entrar, pues, a aprender a gestionar eventos, o sea, y como la verdad es que es complejo, ¿no? Cuando nosotros salimos del instituto a hacer alguna actividad, pues tenemos que aprender, ¿no? También se hace trabajo en museos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también esa es otra parte que hay que aprender, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que trabajar pues con otros profesionales, con profesionales de otras áreas, porque tampoco es que aprendamos todo de un día para otro, ¿no? O digo, con TV UNAM cuando nos conocimos, pues también son otros lenguajes, otros espacios, entonces pues también hay que prepararnos. Entonces yo creo que ¿cómo le hacemos o cómo le hago? Pues yo creo que hay mucho trabajo atrás para prepararnos, ¿no? Y y la otra a lo mejor pues es que tenemos que aprender a trabajar en equipo, que tenemos que aprender a trabajar con personas de otras áreas, ¿no? Con un guionista, con un actor, con un museógrafo, con un diseñador y pues sí, tenemos que estar como muy abiertos a tratar de que los mensajes que tiene una persona en investigación o un tema en particular pueda ponerse en términos en los que un público amplio pueda, que tenga sentido para las personas. Claro. ¿No? Te preguntaba este rollo de cómo le haces, porque uno de los objetivos de estas charlas es ir desmitificando algunos asuntos sobre la creatividad. Uno de ellos es que la creatividad sea un eureka, un momento de espontaneidad, y por lo que hemos estado platicando con muchas personas aquí, es que más bien eso es resultado de un trabajo a lo largo de los años, o sea, cuando digo del tiempo no es como de la semana, sino de años, constante además, o sea, no es, pues estudio algo ahí de una vez al año y ya, ¿no? En este caso, por decir algo, por dar un ejemplo, ¿cuáles son los últimos cursos o diplomados que has estado tomando en este año, por ejemplo? Para que le sirva a la gente entender que una matemática no nada más está estudiando matemáticas. O sea, ¿qué has estado viendo recientemente? Pues mira, divulgación de matemáticas es, digamos, un área reciente relativamente en México.
Entonces, por ejemplo, un espacio de formación que nos ha ayudado mucho, digo a mí, pero yo creo que a varios en el área, es el seminario de comunicación, el seminario que ahora ya es iberoamericano, el seminario iberoamericano de comunicación de las matemáticas. Este seminario es un espacio académico en donde pues lo organizamos 5 personas, ¿no? Y nos reunimos cada 15 días. Entonces se exponen proyectos de divulgación de las matemáticas de México o de otros países. Y entonces discutimos cosas, tomamos notas, compartimos bibliografía, ¿no? Entonces, este espacio es un espacio, digamos, de formación permanente para nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero también hay cursos y hay talleres, sí. También hay cursos y hay talleres que ofrece, por ejemplo, la Asociación de Periodismo de Ciencia, ¿no? La Asociación Mexicana de Periodismo de Ciencia. Porque yo tomé uno, por ejemplo, de infografías. Y hasta hoy, bueno, no me he puesto a hacer infografías, pero sí me da muchísimo más claridad de cómo tenemos que poner el mensaje en un espacio reducido, ¿no? Entonces, pues yo creo que no es que haya un curso en particular de nuestra área, pero sí que uno tiene que estar acercándose a distintos espacios, ¿no? Es importantísimo esto porque a mis estudiantes de comunicación les insisto en que aprendan de otras cosas, pues para nutrir su creatividad comunicativa. Entonces pienso, pues hay que aprender un poco de antropología o de, ¿no?, de otras áreas que sean distintas a las nuestras. Y entonces me preguntaba, ¿lo mismo pasa con los estudiantes, por ejemplo, de matemáticas? ¿Deben de aprender otras cosas que no sean solamente números, matemáticas? Y ahorita decías, bueno, pues hay que aprender a trabajar en equipo, por ejemplo, que no es una materia que está en la carrera, ¿no? Pero que creo que es una cosa que tienen que tratar de aproximarse las y los estudiantes por sí mismos, ¿no? Sí, bueno, en matemáticas sé, sigue siendo como bastante tradicional la formación, es decir, que seguimos formándonos como para ser científicos, científicas, ¿no? Para trabajar en un centro o un instituto de investigación. Pero hay un montón de cursos, como este que decías de la Escuela de Ciencia de Datos, ¿no? Que son cursos que generalmente son abiertos al público, que son gratuitos o llevan una cuota de recuperación bajita y generalmente también hay becas, ¿no? Entonces, pues no importa si tu formación, porque la formación que se sigue dando es todavía, así como decías hace rato, ¿no? Como cuadrada, rígida y tal. Pues sí, pero se sigue dando porque funciona, ¿no? Y porque esto te permite tener herramientas para después poder hacer estos como giros y entonces poderte desarrollar bien en otras áreas, ¿no? Entonces sí, yo creo que, y es algo que, digo, hay mucha gente que se dedica sobre todo a cuestiones de aplicaciones, dice, éntrenle. O sea, aprendan, tomen cursos de lo más variado que puedan, ¿no? Digo, en cierto rango, ¿no? Pero sí que enriquezcan la formación, por supuesto. O sea, y porque pienso que también el desarrollo profesional cada vez es menos decimonónico, ¿no? En donde una persona se metía a su salón, a su sala y empezaba a hacer ecuaciones y hacía hasta el infinito y no ve al mundo y no habla con nadie. Y este mito así como de Nash, ¿no? Ahí el cuate medio loco haciendo sus números y demás. Creo que cada vez el campo laboral de cualquier disciplina nos implica comunicación, estamos en un tiempo global, tecnológico, que creo que hay que desarrollar esas competencias de sociabilidad, independientemente si es músico, o matemática. Yo ¿no? creo que la vida nos acaba de dar una lección enorme con la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue? Todos ya teníamos nuestra vida más o menos establecida. Es que esto que dices yo creo que es cierto. La vida siempre está cambiando y siempre tenemos que adaptarnos, ¿no? Y creo que con la pandemia eso lo vimos con mucha claridad.
teníamos una forma de vida más o menos resuelta, más o menos armada, todos más o menos con cierta certidumbre, ¿no? Y de pronto, pues nos pararon en seco, nos guardamos y la vida cambió. Claro. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que todos tenemos que estar abiertos, que el mundo, y esto lo habíamos oído antes, ¿no? Como decías, desde mi época, lo habíamos oído antes. No me lo vas a perdonar. No. Es que cada 5 años cambian las generaciones. Yo lo veo ahora como profe, ¿no? O sea, el mundo va cambiando y va cambiando siempre, ¿no? Sí. Pero creo que con la pandemia nos dimos cuenta de qué tamaño puede ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que por supuesto que todos tenemos que seguir preparándonos, ¿no? Que tenemos que hacer, o sea, que ya que sabemos en dónde nos late el corazón, uh-huh, pues hay que meterle, ¿no? Y eso, pues es algo súper rico, se disfruta y te enriquece, ¿no? Por supuesto, y claro que eso te da más posibilidades en el trabajo futuro, sin duda. Ok. Espérame tantito. Okay. Neta. Bueno. Quiere hacerte una pregunta, nuestra querida planta, nuestro querido cactus, Itaíta Pavlovna, que me parece está medio clavada, pero está insistiendo. Ok, está bien. Con esos lentes que me pregunte lo que quiera. Es bien rockera. Okay. Pero estaba diciéndome que te abordara este tema tan clásico que tiene que ver con la creatividad. Es un cierto dilema, o tú, a ver, nos aclaras, un debate, mejor dicho, entre que si la matemática existe en el universo y el ser humano tiene la inteligencia para descubrir esas matemáticas, o dicho de otra forma, ¿no? También Dios piensa matemáticamente y el hombre atisba un poco a ese pensamiento divino matemático a través de ese lenguaje, ¿no? O bien, el mundo es un pinche caos y tiene la inteligencia de atribuirle matemáticas, que es un lenguaje y un sistema, para darle un poquito de certidumbre. Entre esas dos posiciones, ¿tú te contemplas en alguna de las dos o contemplas un camino alternativo? O sea, la planta habla muy rápido y me dijo todo eso en un pinche segundo. Okay. Es el lenguaje de planta, ¿no? O sea, no, yo entiendo. Como, ¿por qué tendría que ser igual que el nuestro? Exacto. Para empezar? Sí, no, son como fórmulas, matemáticas. Si hay una formulita, o sea, el MC2 al cuadrado, ya, todo el universo y ya, está así. Ok. Bueno, pues esa pregunta es una pregunta filosófica fundamental, ¿no? En las matemáticas. Oye, ¿esto existe o esto se crea o se descubre? ¿Qué hacen los matemáticos, las matemáticas, no? Y pues yo soy más como de la idea de que el conocimiento se va construyendo, ¿no? Okay. Y que después se encuentra que ese conocimiento pues, está relacionado con otras cosas o lo encuentras en otros, digamos, en otras expresiones como la naturaleza y así, ¿no? Uh-huh. Pero, no, la primera opción, la verdad es que no. No eres tan partidaria de ahí. No. Entonces, ya que estamos en esa parte, porque creo que cualquiera de los dos caminos obliga a un pensamiento, nos obliga a tener un pensamiento creativo, ya sea para descubrir las matemáticas divinas o universales o para irlas creando. Cualquiera de las dos son caminos creativos. Uno te responsabiliza más que el otro, ¿no? Porque eres tú quien está haciendo esto y no el universo. Y entonces, ¿cómo funciona la creatividad para una persona que se dedica a las matemáticas? O sea, ¿cómo la aplica o en qué sentido sucede la creatividad matemática? Bueno, pues yo te comentaba hace rato, yo creo que puedes tener un abordaje como pensando que las matemáticas están ahí y que las vas a descubrir, o puedes tener un abordaje como pues que hay que chambear para construirlo, ¿no? Okay. Yo creo que las dos implican lo mismo, trabajo, ¿no? O sea, que es mucha chamba y y pues que no hay más que eso, ¿no? O sea, que no hay más que eso.
yo creo que también hay que las personas tienen diferentes recursos, ¿no? Si tú platicas con un matemático o una matemática y te vas a la oficina de al lado y platicas con otro ahí en el instituto, a lo mejor te van a platicar o te van a comentar cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo colegas que me motivan mucho. Cuando trabajamos juntos, eso me ayuda a pensar en preguntas distintas, soluciones distintos, abordajes distintos, ¿no? Y a lo mejor habrá quien te diga, a mí lo que me funciona es trabajar en soledad, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es muy diverso, tan diverso como las personas, ¿no? Claro, claro. Ahorita dijiste algo que me parece que es fundamental en la investigación, pero que reparamos poco. Y es, se necesita ser creativo para hacer preguntas. Sí. ¿Nos puedes decir un poquito más al respecto? Claro, O sea, pues, porque justo nosotros, algo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, tenemos una cajita cuadrada en la que hemos crecido y hemos visto el mundo, ¿no? El que sea, el matemático, el biológico, el químico, lo que sea. Pero si trabajas haciendo investigación, pues tienes que ir como un poco más allá de eso, ¿no? Y te tienes que preguntar cosas. Entonces, pues yo creo que en matemáticas algo que pasa es que te ayuda, te da una formación en tu cabeza que te ayuda a preguntarte cosas. No nada más a responderlas, sino también a preguntarlas, ¿no? Pero, pues, ¿qué preguntas puedan hacer las personas? Pues no. O sea, pues sí, claro, realmente sí. Y eso, la verdad, es súper bonito porque ¿qué puede motivar a alguien o qué camino puede tomar una persona al hacer su investigación? Pues no lo sabemos, ¿no? Creo que ahorita estás diciendo esto, la pregunta investigativa en general, pero estoy pensando ahora en matemáticas, es la sospecha, el atisbo de que hay algo más allá de la caja. O sea, decimos, sí, estamos en esta caja que se llama realidad, que se llama mundo, pero ¿no habrá algo más un poquito para allá? Y esa creo que es la primera parte de la creatividad científica, y es sospechar que puede haber algo más allá. Tal vez lo investigas y te das cuenta que no, que ahí no había camino y está bien. O tal vez te das cuenta que por ahí hay, en realidad lo que descubriste fue solamente un sendero para ver a través de una montaña un valle inmenso que hay ahora que explorar, ¿no? Que es cuando se inventan las nuevas disciplinas, o estoy pensando ahora en la ciencia de datos, ¿no? O sea, que estábamos en la estadística, las matemáticas, la programación, y de pronto dijimos, ándale, hay todo esto y puede servir para quién sabe qué. Ahorita hemos encontrado 2, 3 parcelas, pero quién sabe a dónde vaya a llegar el tema de los algoritmos y la Big Data, su uso y todo este rollo, ¿no? Pues en general el conocimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es? Porque lo que estás preguntando un poco es, pues, sí, ahí hay una beta. Ahí hay una beta, o ese camino es el que yo quiero recorrer. A mí me interesa saber esto, ¿no? O te dicen, esto es así, y tu cabeza rebelde dice, ¿y por qué? ¿No? Y entonces empiezas a buscar si no hay un contraejemplo, si no hay otro camino, con qué se relaciona, o sea, no sé, ¿no? Pero yo creo que en general así es la búsqueda de conocimiento, ¿no? Y por eso es tan valioso que tengamos centros e institutos de investigación. Claro. Porque eso es algo que también es parte de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Decir, ¿por qué es importante? Bueno, para empezar, en matemáticas y en todas las áreas se sigue creando conocimiento todos los días, ¿no? Se sigue desarrollando, se sigue investigando. Entonces, ¿y eso por qué es importante? ¿O eso para qué? Porque siempre la pregunta que nos hacen es la que nos hacen hoy afuera y es la misma que nos hacían los estudiantes de secundaria, y eso para qué me va a servir, ¿no? Exacto. Pero pues el conocimiento de por sí es valioso, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que hacemos, te digo, en mi trabajo. Tratar de decir esto, ¿no? Me acordaste de un meme que vi hace poco en redes que decía, otro año, ahora que terminó el año, ¿no? En diciembre. Otro año que termina y yo sin utilizar el mínimo común múltiplo, ¿no? En mi vida profesional y en mi vida familiar y demás. Y pensaba, cierto, ¿no? No concretamente lo has usado, pero estoy seguro que el
el entrenamiento lógico Eso. para lograr sacar eso te ha ayudado a, no sé, mejorar tu forma de conducir o no Pues sé. en general yo te diría para tomar mejores decisiones. O sea, la verdad es que esa es una cosa bien bonita. Cuando tú piensas, ¿por qué estudiamos matemáticas? ¿Por qué nos enseñan matemáticas? En México, en cualquier parte del mundo casi, ¿no? ¿Por qué? Y entonces uno, bueno, depende a lo mejor del momento de vida en el que estemos, pero dices, nah, me quieren torturar. O sea, hay un torturador mayor atrás de los planes y los programas de estudio y me quieren hacer llorar, ¿no? No, la verdad es que las matemáticas son un súper buen recurso para enseñarnos a entrenar nuestra mente en procesos abstractos, ¿no? Entonces, y ahí, pues, eso nos deja cosas favorables, positivas a todos para la vida en la sociedad en la que estamos, ¿no? Ojalá hubiera una aproximación más holística o integral de las matemáticas en la escuela. Me parece que eso contextualizaría y nos daría una aproximación distinta a ese cultivo, ¿no? O sea, saber que cuando tú vayas a hacer una pintura, un dibujo, o estás haciendo una postura de yoga, al final tienes que estar pensando en abstracción. En que, sí, güey, claro que no soy un árbol, pero sí pienso que ¿no? La metáfora de mis pies son raíces, y entonces eso es una abstracción del mundo, de tu energía y de no sé qué, que seguramente lo estás logrando gracias a que llevaste matemáticas en la secu. Pues mira, lo dices, ¿no? De broma, no, pero sí. Anécdota. No, ok. No, pero fíjate, yo di clases en secundaria, en segundo de secundaria y me encantaba, ¿no? Y entonces cuando llegan los chavitos de primero, pues están acostumbrados a trabajar con cosas que conocen. Y todos sus problemas son así como de, Juanito tenía 5 manzanas, ¿no? Entonces, así como, pues cosas que tienes, cosas que ves, cosas que palpas, cosas, ¿no? Aunque sea 3,487 millones, o sea, se acaba, ¿no? Y entonces ahí los tienes, ¿va? Pero ¿qué pasa en segundo de secundaria cuando empiezas a estudiar álgebra? Yo les decía, ahí tienen el superpoder. Okay. Porque pueden empezar, o uno lo que les propone es empezar a pensar sobre cuestiones generales. Ya no tienes 1, 2, 3, 20, 100. Tienes pues las que quieras, X, ¿no? Y entonces eso te da el superpoder. Okay. Te da el superpoder porque entonces ya puedes empezar a pensar sobre cosas que no tienes, sobre cosas que no ves y puedes empezar a operar sobre ellas. Y entonces empiezas a ver, por ejemplo, antes de eso, bueno, pues a lo mejor que nos enseñan las fórmulas del área y del perímetro, ¿no? Ajá. Pero realmente cuando empiezas a estudiar álgebra es cuando te das cuenta de eso. Digo, ojalá que sí, ¿no? Que veamos que realmente es un superpoder. Y entonces damos un brinco enorme. Y esos brincos enormes es normal que a los niños y a las niñas les cuesten trabajo. La verdad es triste, pero sí es normal. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo enorme y porque uno necesita como tener muchas habilidades para poder alcanzar esos saltos, ¿no? Que además son saltos que a la humanidad le tomaron millones de años. Sí. Beatriz, me estás haciendo pensar en dos cosas. La primera es la película 2001, Odisea del Espacio. Ok. Cuando cae el monolito y están todos esos prehumanos, poschangos o lo que sea, ¿no? Estos seres allí medio humanoides. Y de pronto uno de ellos toca el monolito, ¿no? Que están todos así vueltos locos, como changos locos, alrededor del monolito. Y finalmente uno dice, va, lo toco. Y algo pasa con este ser que al final toma el hueso, lo lanza. Es padrísima esa secuencia, ¿no? Donde termina asesinando a otro animal, ¿no? Lo utiliza para la violencia. Pero bueno, en general creo que en esa parte Kubrick nos quiere decir, el mundo o la humanidad ha tenido esos brincos de conciencia, que a su vez se han vuelto en cambios físicos, biológicos. Digo, es una postura, una forma de verlo. Sí, eso te iba yo a decir. Sí. Creo que es mucho más orgánico, pasó paulatinamente a lo largo de mucho tiempo. Pero, o sea, pensaba que un poco eso es lo que sucede cuando empiezas a hacer ese pensamiento abstracto. O sea,
das un salto y cambias tu mente de una mente concreta, etcétera, a una mente que puede imaginar. ¡Superpoderosa! Exacto. Te digo que el segundo de secundaria a uno le dan el superpoder, ¿no? Y entonces, la verdad, eso, a mí me encantaba dar clases en segundo de secundaria por eso, ¿no? Porque yo decía, es que eran unos bebitos así que operaban con cosas concretas y de pronto ya están en otro nivel, ¿no? O, por ejemplo, si empiezan a programar, ¿no? Y pues también, ¿qué es programar? Pues también es estar jugando con cuestiones abstractas, claro, ¿no? Con lenguajes. Pero también, o sea, como que la abstracción puede ir en distintos niveles, en distintos sentidos, ¿no? Pero claro que las matemáticas son fundamentales en eso. El pensamiento matemático es fundamental. Me hiciste recordar una palabra que es lo inefable. Okay. Que es algo que utilizo a veces cuando estoy con mis alumnos y hablamos sobre poesía y luego les leo algún poema y esas ondas. Les digo, es que la poesía te permite verbalizar lo inefable, es decir, lo que no existe o lo que te hubiera gustado que existiera pero no fue así, o lo que nunca va a ser así. Es decir, ese pensamiento donde la palabra deja de reflejar micrófono, y empieza a hablar de esa otra cosa que está más allá de la realidad. Y entonces creo que en ese sentido las matemáticas y la poesía se pueden acercar, se pueden tocar, o la pintura, para hacernos vislumbrar aquello que nunca vamos a ver con nuestros ojos, ¿no? Pero que existe. Pero porque existe en tu mente. Exacto. O sea, las matemáticas son como este mundo que hacemos de reglas lógicas, teorías, teoremas, demostraciones, ¿no? Y que funcionan. Y digo, y la poesía pues también es una construcción, ¿no? Entonces, pues sí. Son lenguajes que nos permiten posibilidades infinitas, ¿no? Eso es Dale, pues sí. Bueno, para mí es escalofriantemente hermoso. Eso, es un mundo. Es otro mundo. Sí. Beatriz, te invito a que ahora tú hagas la pregunta. ¿Qué te gustaría preguntarle al universo, a la vida? Al universo, a la vida. Tiene que ser en voz alta. Uy. Sí, porque luego ya la hice. Ay, no lo puedo decir aquí, me están viendo mis colegas, no. Ajá. Ay, no sé, la verdad. O sobre tu vida cotidiana, algo que quisieras preguntar sobre, no sé, la nueva dirección en el instituto, algo, no sé, así, casualmente cualquier cosa. Bueno, no, yo sobre eso tengo la certeza de que nos va a ir muy bien. No, pues no sé, Everest, ¿qué será? Es tu pregunta, no quiero influir allí. No, pero sí influyes, fíjate, porque es muy bonito, sí, es muy bonito estar aquí hoy contigo. Y vamos a preguntar, ¿cómo nos va a ir en comunicación de matemáticas? Okay. ¿Va? Lanza los dados, porfa, si quieres digitar, y ahorita vemos. Ahí te los paso. Ay, gracias. A ver, vamos a ver. Números otra vez. 10 y 6, 1663. 1663. Números y poesía, fíjate. Claro. 1600, a ver si sí llega. No, mira, me aloqué. Tenemos hasta 1300. Entonces van a ser 6 y 4, 1060, 1123 vamos a hacer. 1123 ya es de las últimas páginas. Para quien quiera, les recomiendo este libro. Quien le guste la poesía. Este es un libro que reúne la poesía de Octavio Paz, que hizo a lo largo de su vida, que fue, como verán, un chingo. Entonces dice, 1623, el 18 de noviembre de 1982 murió Kostas Papaioannou. Si un hombre ha merecido entre los que he tratado el nombre de amigo, en el sentido que daban los filósofos antiguos a esta palabra, ese hombre fue Kostas. Ay, gracias. Lo conocí en 1946 en
un París con frío y sin automóviles, sin comida y con mercado negro. Desde entonces hasta el día de su muerte, fuimos amigos. Jamás encontré en él una sombra de interés, egoísmo, envidia u otro sentimiento mezquino. ¿Seremos amigos? De las matemáticas. Sí. Sin sentimientos No, a ver, egoístas. yo quiero escuchar la interpretación. No, tú, es tu designio. Ah, ¿yo te ayudo? Pues sí, ¿no? Bueno, a ver, Pues primero... tú eres el lector. Va, Chale, me la volteaste, eras tú quien lo iba a decir. Pues yo creo que lo que nos está diciendo es que podemos, a partir de esta charla, encontrar en las matemáticas a un amigo. Tal vez lo encontramos por primera vez en un entorno frío, como ese París frío. Tal vez Okay. para muchos fue la escuela en donde las matemáticas no fueron lo mejor, pero al final encontramos que es un amigo que no tiene egoísmos, que nos brinda los brazos abiertos, ¿no? Me encanta. ¿Cómo ves? Me encanta. Padrísimo. Bueno. Beatriz, muchas gracias. No, muchas Y gracias. antes de despedirte, dinos cuáles son las redes en donde pueden encontrar al instituto, donde te pueden contactar para ayudarle a sus hijos que no les gustan las matemáticas o los que ya parece que las aman. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Matemáticas, en la unidad Cuernavaca, y pues en la página del instituto o de la unidad, en Facebook estamos como @usimunam o @imateunam, ¿no? Que es el UCIM, UCIM es @UCIM, es Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Ok. UCIM UNAM o @imateunam, Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ok, esos dos en Facebook. ¿Y la página cuál es? La página, te digo, la de Cuernavaca, que es www.matquer.unam.mx. Perfecto. Ahí pueden enterarse entonces de los próximos eventos que van a ser, ferias, festivales. Ojo, para quien no está solamente en la Ciudad de México o en Cuernavaca, hay eventos también que se hacen virtuales. Y también hay convocatorias. unidades en Oaxaca, en Juriquilla, y tenemos también mucha comunicación y trabajamos mucho con el Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia. Entonces, bueno, pues sí, no importa de dónde nos busquen, nosotros les podemos decir, los podemos conectar con su matemático favorito, Ajá. ¿no? con su matemática de confianza, sí, ahí les podemos decir para dónde. Perfecto. Pues ahí está, acérquense a las matemáticas, y bueno, además hay muchas actividades que están haciendo para diferentes edades y diferentes públicos. Creo que son muy interesantes el programa, es muy interesante el programa que nos está ofreciendo el instituto. Gracias, Beatriz, por Muchas este gracias. tiempo. Bueno, pues como vimos, las matemáticas, además de ser un lenguaje abstracto, un lenguaje que nos permite crear muchas cosas, la matemática también es una disciplina, una ciencia que se puede relacionar con muchas otras. Está en la pintura, está en la música, por supuesto, y así podríamos seguirnos con todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Sea lo que sea que hagas, seguramente ahí están las matemáticas. Y entonces creo que acercarnos a ellas siempre nos va a permitir vislumbrar un nuevo punto de vista, lo cual va a ayudarnos a ser más creativos. Y creo que otra cosa que aprendimos aquí en esta charla con Beatriz es a ser rebeldes. La rebeldía como una semilla de investigación, como una semilla de descubrimiento. Si tú eres de las personas que se pregunta por qué y quién dice, entonces seguramente tienes alma de investigadora o de investigador. Así es que acércate a la investigación en cualquier área y no necesariamente a nivel científico, sino a nivel personal. Creo que eso es algo que nos va a permitir, como nos decía Beatriz, acercarnos a un mundo mucho más amplio. Yo soy Iber Eslanda, esto fue Rifades, gracias y nos vemos la próxima semana para seguir con otra conversación. Chao. Casero Podcast se hace audio.